cómo los clasifica el Código Procesal Penal en principales o indispensables o esenciales y en no esenciales o no indispensables. E iniciamos abordando lo relativo a la víctima y señalando qué es la víctima, sus derechos, así como los grados de victimización. Además, también pues, los daños que sufre la víctima y señalamos los tipos de daños que va a decir que es susceptible la víctima. Y también, pues, dentro de los sujetos procesales principales encontramos al juez, pero el juez ya es un sujeto procesal que analizamos cuando nos referimos al tema de la competencia y la jurisdicción penal. Y establecimos claramente qué jueces y qué tribunales tienen competencia en materia penal y cuál es la competencia de cada uno de ellos. Hoy nos corresponde referirnos al otro sujeto procesal, cuya existencia es indispensable, es insoslayable para que el proceso penal pueda nacer a la vida jurídica. Y es el imputado o sindicado, como también se le puede llamar. Creo que todos tienen una idea de qué es el sindicado, qué es el imputado, porque es un término jurídico que constantemente escuchamos en los diferentes medios de comunicación, sobre todo cuando transmiten noticias relacionadas a procesos penales que se están diligenciando, desarrollando en los diferentes órganos jurisdiccionales. De manera que si yo le pregunto a Lili y a Elizabeth, para usted, ¿cómo puede definir usted al sindicado o al imputado? Para mí sería el sujeto activo que vulneró un bien tutelado, ya sea ser humano, patrimonio, vulneró la ley, va. Ya. Para mí esa es la persona que es el imputado que va a ir a juicio o ya sea si es sancionado porque cometió alguna falta, dependiendo la pena o el tipo de delito que haya cometido. Gracias, Lilia. Lidia Mijangos, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Cómo define usted al sindicado? El sindicado es el sujeto activo, es la persona que transgredió la ley, que causó un daño a la víctima y pues por ende va a ser, que le digo, sujeto de averiguación, ¿verdad? También tiene la salvedad de que no se puede declarar culpable hasta que lo demuestre el Ministerio Público. Tiene derecho de defensa. Ajá. Ashley Yamilet. Es la persona que es investigada y procesada por la posible comisión de un delito. Muy bien. Sí, en efecto, cada uno de los que Daniel dice es sujeto acusado de haber cometido un hecho delictivo. En efecto, todos pues, han aportado elementos importantes de cómo considerar, cómo definir a una persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho delictivo. Pero sí vale la pena hacer una aclaración atendiendo a lo que Lilia y Lidia manifestaron, que decían que era el sujeto activo. Y aquí hacemos la aclaración de que en materia penal sustantiva, la persona que vulnera o transgrede una norma penal, en efecto es sujeto activo, porque es la persona que con su conducta, digamos, incurre en la violación de un tipo penal o incurre en la comisión de un tipo penal, y por ello es sujeto activo de ese hecho delictivo. Pero en materia procesal penal, dentro del proceso penal, la persona a quien se le atribuye la comisión del delito no es sujeto activo, sino es sujeto pasivo. ¿Y por qué es sujeto pasivo? Porque va a ser la persona que va a soportar la facultad o potestad punitiva del Estado, que es la persona contra quien el Estado ejerce el jus puniendi.
¿ya? Entonces, que quede bien claro, en materia procesal o en derecho procesal o derecho adjetivo, la persona a quien se le imputa un delito es sujeto pasivo, en tanto que en derecho penal sustantivo o material es sujeto activo. ¿Queda claro esto? Así es, Sí, licenciado. es porque está en proceso aún de declararse culpable, licenciado. ¿Perdón? Por lo mismo del proceso. Es que está catalogado de esa manera como usted me indica, que es el... Ajá. Es el sujeto pasivo porque es contra quien se dirige la acción punitiva del Estado. Es la persona contra quien, digamos, se ejerce el ius puniendi del Estado. Es el quien va a soportar la, digamos, la imputación del hecho delictivo que le va a formular el Estado a través del Ministerio Público. Entonces, por eso es que es el sujeto pasivo, ¿ya? Porque él prácticamente dentro del proceso es el que va a ser sometido a ese proceso penal, ¿ya? En tanto que en derecho penal sustantivo él es sujeto activo, porque él es el que vulnera la norma penal. Y por supuesto, va a ser sometido a un proceso penal y dependerá de las pruebas que se presenten en ese proceso, si es condenado o es absuelto, etcétera, etcétera. Bien, todos ya pues de conformidad a los elementos aportados por cada uno de los intervinientes, pues es obvio que sí se tiene una idea de lo que es sindicado. Sin embargo, en la doctrina pues encontramos diferentes definiciones de lo que es este protagonista o este sujeto procesal ya inmerso o, digamos, involucrado en un proceso penal. Y en primer lugar, pues la regulación legal del sujeto procesal y sindicado la encontramos en el artículo 70 al 91 del Código Procesal Penal. El código no da ninguna definición o concepto de lo que debe entenderse o comprenderse por imputado o sindicado, sino sencillamente el código inicia diciendo que sindicado, procesado, acusado o imputado es toda persona a quien se le atribuye la comisión de un delito y que condenado es la persona contra quien se haya dictado una sentencia condenatoria. Sin embargo, en doctrina sí hay diferencia entre sindicado, procesado, acusado, enjuiciado, penado, etcétera, como vamos a ver en un momentito. En cuanto entonces a las definiciones que doctrinariamente existen, pues presentamos tres de ellas de una manera muy práctica y sencilla. Y se dice, la primera dice que sindicado es toda persona física contra quien el Estado dirige la pretensión punitiva en virtud de la comisión de un delito o de una falta. Y es la persona física. Solo la persona humana puede ser susceptible de un proceso penal. En la antigüedad, de acuerdo a la historia de la evolución del derecho penal y del derecho procesal, recuerdan ustedes que hubo una época en la que se sometía a proceso penal objetos, animales y otras, digamos, situaciones que no necesariamente era la persona humana. Sin embargo, pues hoy en día no puede ya concebirse que sea sometido a un proceso penal un animal, un objeto, sino hoy, pues definitivamente, solo el ser humano que ha transgredido la ley penal puede ser sometido a un proceso penal. Y por supuesto, pues tiene que ser necesariamente una persona humana. La otra definición señala que es el sujeto procesal a quien se le atribuye la materialidad del hecho delictivo y la responsabilidad en su comisión, cualquiera que fuere el grado de participación en el mismo. Recordemos que la participación penal, de conformidad al artículo 35 y 36 del Código Penal, y también el artículo que se refiere al encubrimiento,
pues las formas de intervenir o participar en un proceso penal puede ser como autor, de acuerdo al artículo 35 y 36, y como autor que puede ser material, intelectual, por inducción, por cooperación, etcétera, etcétera. Y también puede ser como cómplice, ¿ya? Entonces, el artículo 37 del Código Penal establece las diferentes modalidades también de complicidad. Y también puede ser por encubridor, ¿ya? La ley habla de encubrimiento propio, encubrimiento impropio. Cualquiera de esas tres manifestaciones puede ser la forma en que participa un sujeto en la comisión de un hecho delictivo. Y que además esa participación delictual puede ser por omisión, puede ser por comisión, ¿ya? Recordemos que la participación o la comisión de un hecho delictivo no necesariamente tiene que ser por comisión, sino también puede ser por omisión. Puede ser dolosa, puede ser culposa. Entonces, y en cualquiera de esas formas de participación, pues se le considera como sindicado o imputado. Y finalmente, se habla de que puede ser la persona humana a quien se les indica o atribuye la comisión de un hecho delictivo. En concreto, estas tres definiciones siempre se refieren al ser humano como protagonista, como sujeto a quien se le atribuye la comisión de un delito o de una falta. Cuando se habla de hecho delictivo, pues se refiere tanto al delito o también a una falta, ¿no? Pero más que todo hecho delictivo se refiere a un delito, pero recordemos también que la responsabilidad penal no solo es por la comisión de un delito, sino también por una falta, cualquiera de las que establece el Código Penal. Entonces, queda claro y bien establecido qué debemos entender por sindicado, imputado o inculpado, que son términos sinónimos que pueden utilizarse para designar o para denominar a toda aquella persona a quien se le atribuye la comisión de un delito o de una falta. Decía que el Código Procesal Penal en el artículo 70 no da una definición, pero sí establece una diferencia entre lo que es sindicado, imputado y condenado. Y le vamos a pedir el apoyo a Rolando Hernández para que le dé lectura al artículo 70 del Código Procesal Penal. Y para que no tengamos interferencia o que nos reste energía, voy a apagar la cámara. Ahorita, licenciado, el segundo, ¿verdad? 70. Denominación. Se denominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le señale de haber cometido un hecho delictuoso y condenado a aquel sobre quien haya recaído una sentencia condenatoria firme. Gracias, Rolando. Bien, como ustedes pueden Licenciado. apreciar, perdón. Perdone, el término presunto no cabe dentro de estas definiciones. Generalmente sí se habla, dice presunto sindicado, presunto inculpado, presunto, pero más que todo este término presunto es en aplicación a la garantía constitucional y procesal de presunción de inocencia. Porque recordemos que la persona se presume inocente en tanto no haya sido declarada autora responsable de un hecho delictivo en sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada o firme. Por eso es que se dice se presume, ¿ya? O sea, digamos, más que todo el término presunción es el que se utiliza, ¿no? Quien se presume la comisión de un hecho delictivo. O quien... Y hay otros términos, pero el más usual es la presunción, derivado de la presunción de inocencia. ¿Ya? Entonces el sindicado, pues por eso persona contra quien el Estado dirige la pretensión punitiva en virtud de la comisión de delito, también se podría agregar en virtud de su posible participación o presunción en la comisión del delito. Gracias, licenciado. Bien, entonces
Ya, como decía, la única distinción que hace el Código Penal en el artículo 70 es en relación al condenado, y claramente dice que condenado es la persona a quien se haya dictado una sentencia condenatoria firme. Pero ya sindicado, imputado, procesado o acusado son términos sinónimos que el Código utiliza para designar a la persona a quien se le señale la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, en doctrina sí existe diferencia en cuanto a estos términos, como vamos a establecer en este momento. Según la doctrina, sindicado, imputado, inculpado, es toda persona a quien se le atribuye o se indica la comisión de un hecho delictivo. Al momento que una persona, la víctima o el agraviado, presente una denuncia contra Juan Pérez López, pues por el delito de robo o el delito que fuese, Juan Pérez López es sindicado en ese momento. Sencillamente hay un señalamiento, hay una sindicación en su contra por haber participado presumiblemente en la comisión de ese delito de robo. Entonces, por eso dice que es simple y sencillamente una persona a quien se le atribuye o se indica la comisión de un hecho punible. Ese es indicado. Y procesado, de acuerdo a la doctrina, se dice que procesado, el sindicado asume ya esa categoría, esta denominación o esta calificación, cuando es puesta a disposición del juez y es vinculada al proceso penal mediante auto de procesamiento. Y ahí es donde se deriva que ya es procesado, por existir indicios racionales de su posible participación en el hecho delictivo que se le imputa. Bien, si volvemos al ejemplo de la denuncia que presentó la víctima contra Juan Pérez López por el delito de robo, esta denuncia pues obliga al Ministerio Público a iniciar la investigación. Y si como consecuencia de esa investigación el Ministerio Público recolecta medios de investigación que hacen presumir o creer o suponer que el señor Juan Pérez López participó en el hecho delictivo, el Ministerio Público, con base en esos medios de investigación, requerirá al juez la orden de detención de esta persona. Si es detenida la persona, bueno, primero que el juez autorice la detención si considera que procede de acuerdo a los argumentos y medios de investigación que presentó el Ministerio Público. Y decreta la detención. Y la persona es detenida, entonces es puesta a disposición del juez para que reciba su declaración. Luego de recibida la primera declaración, si el juez considera que en efecto el Ministerio Público en esa audiencia de primera declaración demostró, acreditó con los medios de investigación que presentó, que pueden ser testigos, documentos, peritajes, prueba material, etcétera, y esos son los indicios racionales, ¿ya? Entonces el juez lo vincula al proceso. ¿Y cómo lo vincula formalmente al proceso? Pues emitiendo una resolución judicial que se denomina auto de procesamiento, por medio del cual el sindicado que ha sido aprehendido o detenido es vinculado, ligado, por decirlo así, al proceso penal. Entonces, cuando ya hay un auto de procesamiento dictado en contra del sindicado, él pasa a ser procesado según la doctrina, aunque como vemos, el Código Procesal Penal dice que sindicado, imputado, procesado o acusado es toda persona contra quien a quien se le atribuye la comisión de un delito. Sin embargo, estas distinciones son estrictamente doctrinarias, y ahí están los argumentos por qué es que pasa a ser procesado, porque ya hay un autoprocesamiento en su contra. Todo lo relativo al autoprocesamiento está regulado en el artículo 320 y el 322, que en su momento vamos a hablar cuando, como punto del programa, cuando analicemos las medidas de coerción,
vamos a hablar de la autoprisión preventiva, del autoprocesamiento, de las medidas sustitutivas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues nos estamos adelantando un poco debido a que, para que entendamos cuándo adquiere la denominación de procesado, todo sujeto procesal sometido a un proceso penal es cuando ya el juez dicta autoprocesamiento en su contra. Dice, por existir indicios racionales de su posible participación en el hecho. Es decir, que existan testigos, que imaginemos testigos presenciales que vieron, que se encontraban en la escena del crimen y que los indican de que él fue el ejecutor del hecho delictivo. Existen documentos que lo relacionan con la comisión del hecho delictivo, existen peritajes que lo relacionan con el hecho punible, existe prueba material, etcétera, etcétera. Esos son los indicios racionales que el juez toma en cuenta para emitir auto de procesamiento en su contra. Si vemos rápidamente el artículo 320 del Código Procesal Penal y le pedimos ahí favor a Fernando Grajeda que le dé lectura al artículo 320 del Código Procesal Penal. Buenas noches, compañero, buenas noches, licenciado. Buenas noches. El 320, ¿verdad? Por favor. Dice, artículo 320, auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá un auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que esa sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte solamente en la fase preparatoria. Antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia, dice. Ajá, sí, esa parte creo que ya está. Sí, está bien. Sí, está bien. Que hubo una parte de este artículo que, pero su código está bien porque hay unos que no están todavía reformados, pero el que usted le dio lectura al artículo está debidamente reformado. Bien, entonces el autoprocesamiento básicamente es una resolución judicial que emite el juez luego de indagar o de oír al sindicado en su primera declaración y lo liga a proceso formalmente, porque al inicio solo es sindicado, solo está siendo señalado de la comisión de ese hecho delictivo, pero ya cuando el juez lo liga a proceso penal, mediante el auto de procesamiento que regula el artículo 320, él ya entonces es procesado. ¿Está claro? Licenciado, gracias. ¿Sí me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, Gracias. Gracias. Sí, Bien, licenciado. luego se habla de acusado y se dice que pasa a tener esa categoría, esa denominación o esa calidad de acusado cuando el Ministerio Público presenta solicitud de apertura a juicio y formula acusación contra el procesado ante el juez contralor de la investigación. Y encontramos fundamentado esto en el artículo 324, 332 y 332 bis del Código Procesal Penal. Y para explicar un poco esto, es necesario hacer referencia a lo siguiente. Volviendo al ejemplo anterior, que el señor Juan Pérez López fue detenido por ser sindicado del delito de robo. Fue puesto a disposición ante el juez. El juez le recibió su primera declaración, le dictó autoprocesamiento por el delito de robo porque encontró indicios racionales suficientes que hacen creer o presumir su participación y lo ligó a proceso. El Ministerio Público desarrolla toda la investigación y al concluir su investigación, el Ministerio Público tiene que plantear ante el juez actos conclusivos que también vamos a abordar en su momento. Pero actos conclusivos son los actos las decisiones que adopta el Ministerio Público al concluir su investigación, que puede ser, como está señalado acá, solicitarle al juez que se abra juicio penal contra el acusado y formuló acusación para discutir la responsabilidad penal, posible participación penal o inocencia del acusado en un juicio oral y público. O puede presentar un sobreseimiento, una clausura provisional,
una suspensión condicional de la persecución penal o un criterio de oportunidad. Esos son los actos conclusivos. Cuando el Ministerio Público considera que tiene elementos racionales o medios de investigación que en un debate puede probar la responsabilidad y participación penal del acusado, entonces formulará la solicitud de apertura a juicio y acusación, ¿ya? Para que se discuta en un juicio oral y público o debate la inocencia o responsabilidad penal del acusado. Cuando el Ministerio Público, luego de concluida la etapa de investigación o la etapa preparatoria, presenta o requiere la apertura y formula acusación, en ese momento él es acusado. Y veamos rápidamente solo el artículo 324, porque todo esto lo vamos a explicar cuando veamos los actos conclusivos que debe presentar el Ministerio Público al concluir la investigación. Solo el artículo 324. Sí, le puede dar lectura a Ashley y a Milet, por favor. El 324 me dijo. Sí, por favor. Artículo 324. Petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Gracias. Pues entonces es acusado cuando el Ministerio Público presenta ya la acusación contra el sindicado. También existen otras formas de denominar a este sujeto procesal. Y pues encontramos también los términos de... Permítame, vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Dice, mira. Sí, Gracias. Bien, decía que también se le llama enjuiciado. Y es enjuiciado cuando es sometido a un juicio oral y público. Ya digamos, el sindicado y es procesado, es acusado, ahora es enjuiciado porque ya fue llevado a un juicio oral y público o debate, en donde se va a discutir con las pruebas que se presenten su participación o inocencia. Entonces, ahí pues él al estar sometido a un juicio oral y público, o adquiere la categoría o la denominación de enjuiciado, porque el Ministerio Público pues lo llevó a juicio oral y público. Y encontramos ahí la regulación básicamente de los artículos que se refieren a lo que es ya un juicio oral y público, su inicio, desarrollo, etcétera, que en su momento, pues ya cuando veamos la tercera parte del proceso penal, que es el juicio oral y público, pues nos vamos a referir con mayor amplitud y detenimiento al tema. Y condenado, pues se dice que es condenado cuando se ha dictado en su contra sentencia condenatoria y la misma se encuentra firme y se encuentra cumpliendo la pena impuesta en el centro de detención correspondiente. Y también ahí encontramos pues los artículos que se refieren a esa situación, tanto del Código Procesal Penal como de la ley del organismo judicial. Y sencillamente es condenado porque ya luego del debido proceso y con las pruebas que presentó el Ministerio Público y que valoró el juez o tribunal de sentencia, pues se acreditó, se probó su responsabilidad y participación penal, por ello fue condenado y se le impuso la pena que corresponde al delito por el cual fue juzgado. O bien, pues, si fuese absuelto, pues no sería condenado. Y finalmente, el último término, se refiere a penado, que es cuando ya cumplió la pena que se le impuso y obtuvo su libertad.
Y la fundamentación la encontramos en el artículo 101, numeral 5, 102, numeral 1 del Código Penal. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahorita? Bien, No, gracias. gracias. Muy bien, listo. Gracias. Gracias. Bien, entonces continuamos con el tema. Perdón. Se habla, bueno, sabemos que toda relación jurídica y el proceso penal no escapa de ello, porque el proceso penal precisamente es una relación jurídica procesal que se desarrolla o se gesta entre los sujetos que intervienen en el mismo, y que eso impone derechos y también obligaciones. Y las obligaciones del sindicato, pues la encontramos tanto en la Constitución como el Código Procesal Penal y el Código y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y también en convenios y otros tratados en convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho y materia penal. Y no vamos a entrar a discutir sobre ello porque pues ya en las clases anteriores y en los laboratorios e incluso en los exámenes, pues se abordaron algunos derechos del sindicato. Y en la Constitución, pues las encontramos algunos o la mayor parte en los artículos 4, 6, 7, 8, etcétera, que se señalan en la presentación. Y también en los artículos 1, 3, 4, 6 y subsiguientes del Código Procesal Penal, y también en el artículo 7, 8, 9 y 10, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos del Imputado, que son, pues, sí hay que darle lectura a esos artículos, aunque muchos de ellos, pues ya al ver las garantías, los derechos individuales, las garantías procesales, pues básicamente establecimos qué derechos tiene el sindicato dentro del proceso penal. Bien, algo importante es lo que establece el artículo 76 del Código Procesal Penal, que habla de la incapacidad del imputado, que habla de una incapacidad, y también, como les decía, el artículo 71 del Código Procesal Penal dice, antes de entrar a la incapacidad, señala que los derechos, dice, los derechos que la Constitución y este código otorgan al imputado, puede hacerlos valer por sí mismo o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido en su contra hasta su finalización. Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que señale a una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna de las autoridades de la persecución penal que este código establece. Si el sindicado estuviera privado de su libertad, toda autoridad que intervenga en el procedimiento velará para que conozca inmediatamente sus derechos, que las leyes fundamentales del Estado y este código le conceda. Desde el primer momento, desde que una persona se entere de que está siendo señalada o sindicada de la comisión de un hecho punible, tiene derecho a conocer quién los indica, por qué delito, etcétera, etcétera, para que a partir de ese momento él inicie o ejerza su derecho de defensa. Y puede hacerla directamente el sindicato o a través de su abogado defensor, como dice el artículo 71. Bien, en cuanto a y luego pues también habla el artículo 72 de la identificación, etcétera, etcétera. Pero el artículo 76, que se refiere a la incapacidad, si Floridalba Hernández nos apoya leyendo el artículo 76, por favor, del Código Procesal Penal. Procesal Penal, Por favor, 66. 76. Ahorita se lo leo. 66, Lick. 76. Ah, va, perdón.
sería revocación del beneficio líquido. No, 76 del Código Procesal Penal. Procesal penal, perdón. Sí, Eric Leonel, Lo leo. por Lo favor, tengo, no sé si lo leo, Lick. por favor. Por acá, Lick, disculpe. La incapacidad. El trastorno mental del imputado provocará la suspensión de su persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad. Sin perjuicio de las reglas que rigen el juicio para la aplicación exclusiva de una medida de seguridad y corrección, la comprobación de esta incapacidad impedirá el procedimiento intermedio, el juicio y toda labor crítica del comportamiento que se le atribuye, pero no inhibirá la averiguación del hecho o que se continúe el procedimiento con respecto a otros imputados. La incapacidad será declarada por el tribunal competente según el estado del juicio. Gracias. Sospechada la incapacidad del Ministerio Público o el tribunal competente ordenará la peritación correspondiente sin perjuicio de su propia intervención. Los derechos procesales del imputado podrán ser ejercidos por su tutor y si no lo tuviere por el defensor. Gracias. Bien, es importante que, digamos, el código haya regulado esta situación. ¿Por qué? Porque si una persona que está siendo sometida a un proceso penal por alguna circunstancia que pudiera sobrevenir durante el desarrollo del proceso, entonces, y que eso le provoque. Aura, por favor, tu micrófono. Bien, les decía que es importante esta regulación porque durante el desarrollo del proceso puede ocurrir que el imputado por alguna circunstancia le sobrevenga una situación que le altere emocionalmente. Como consecuencia tenga un trastorno mental. Y por supuesto, si luego del dictamen pericial de un psiquiatra o psicólogo forense se determina que él no está en la capacidad de sus facultades mentales y volitivas para seguir el proceso, pues el proceso se suspenderá, porque él no está en la facultad de entender, razonar, comprender el desarrollo del proceso. No podrá en ningún momento ejercer su derecho de defensa. Entonces se suspende temporal o provisionalmente el proceso hasta que él recobre su capacidad, ¿ya? Pero, digamos, esta capacidad la tiene que determinar un perito en la materia a través del informe respectivo y el juez la autorizará. Y entonces, sin embargo, también la ley dice que si se declara la incapacidad temporal o provisional por el trastorno mental, el proceso, es decir, la investigación del Ministerio Público continúa. El Ministerio Público puede seguir recolectando medios de investigación para que en su momento, cuando sea, si es que pasa el trastorno mental, pues se reinicie ya el proceso, ya cuando el imputado esté ya en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Pero la investigación continúa a efecto de que no se paralice la investigación. El proceso penal en sí, digamos, no se puede continuar contra el imputado porque no está, digamos, en el goce de sus facultades mentales. Pero la investigación sí puede continuar. El Ministerio Público puede seguir recolectando documentos, oyendo testigos, solicitando peritajes, etcétera, y acumularlos ahí, tenerlos listos y preparados para cuando se reanude el proceso penal, pues presentarlos y que sobre esos medios de investigación el imputado pueda hacer valer su derecho de defensa. Derivado de la incapacidad o el trastorno mental, la ley también regula en el artículo 77 que si es necesaria o es necesario el internamiento
del sindicado en un centro especial para que reciba el tratamiento adecuado y pueda superar ese trastorno mental, pues la ley permite que se haga. En el artículo 77 dice que cuando para la preparación del informe sobre el estado psíquico del imputado fuere necesario su internación en un hospital psiquiátrico, la medida solo podrá ser ordenada por el juez de primera instancia o por el tribunal competente según el caso. La medida se ordenará por resolución fundada, tomándose las disposiciones precautorias que el caso amerite. La internación no podrá sobrepasar en su conjunto un mes de duración, aunque pues muchas veces un mes es demasiado poco. Sin embargo, pues si no desaparece la causa del trastorno mental durante ese mes, pues la ley no lo dice, pero podría pedirse una prórroga o pedirse al juez que amplíe el plazo debido a que todavía no se ha concluido con el tratamiento para determinar si aún persiste ese trastorno mental o ha desaparecido. Bien, hay casos o circunstancias en la vida real que han ocurrido de que cuando una persona es aprehendida o es detenida, no, digamos, no porta documento de identificación que establezca o determine su edad y demás características físicas, ¿ya? Y muchas veces ha ocurrido que cuando una persona es detenida, aduce o argumenta ser menor de edad para que no sea juzgada por el procedimiento de adultos o mayores de edad, sino que por un procedimiento especial, en este caso de menores, de conformidad con la ley penal de transgresión de menores en conflicto con la ley penal, o bien otro procedimiento especial. Entonces, para solventar esa duda o esa situación, la ley en el artículo 78 establece la facultad que tiene el Ministerio Público o el juez de determinar o reconocer, digamos, un reconocimiento personal del detenido, que debe hacerse a través de un médico forense. Don Elmer García, si nos puede apoyar con la lectura del artículo 78. Buenas noches, licenciado, con mucho gusto. Gracias. Procesal penal, reconocimiento personal. El Ministerio Público o los tribunales podrán ordenar el reconocimiento personal del imputado por un médico forense para la constatación de circunstancias de importancia a la investigación. En caso de urgencia, podrá realizarse por dichas autoridades sin intervención de perito, con anuencia del sindicado y en presencia de su defensor. Gracias. Bien, entonces, la ley establece pues esas situaciones en las cuales el reconocimiento personal es indispensable, para que no exista duda si es adulto o es mayor de edad o menor de edad, para que pueda ser juzgado o sometido al proceso penal de conformidad con la ley. Bien, la ley también contempla la rebeldía del sindicado. Y en el artículo 79 encontramos en qué casos o bajo qué supuestos se debe de declarar por un juez a petición del Ministerio Público la rebeldía del sindicado. El artículo 79, Eric Lionel, si nos puede leer, por favor, el artículo 79 del procesal penal. Artículo 79. Rebeldía. Será Ajá. declarado rebelde el imputado que sin grave impedimento no compareciere a su citación, se fugare del establecimiento o del lugar en donde estuviere detenido, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra, o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal. La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal competente, previa constancia de la incomparecencia, fuga o ausencia,
expidiendo orden de detención preventiva, Se emitirá también orden de arraigo ante las autoridades correspondientes para que no pueda salir del país. La fotografía, dibujo, datos o señas personales del rebelde podrán publicarse en los medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata. Gracias. Bien, la ley establece 4 supuestos por las cuales se puede declarar rebelde al sindicado procesado. Al tenor de lo que establece el artículo 79, se dice que será declarado rebelde, uno, o en primer lugar, el imputado que sin grave impedimento no comparece a una citación. Imaginémonos que dentro del proceso penal el sindicado es citado por un juez porque le quiere dar a conocer la práctica de una diligencia en donde es necesaria su presencia, o bien le quiera notificar algunas resoluciones judiciales que ha emitido el juez en ese proceso. Es citado a la dirección que él señaló, pero no comparece, ni justifica su incomparecencia, no presenta ninguna excusa para esa situación. Lo importante es determinar que en efecto él sí se enteró de la citación, que se le entregó la citación, que él sí tuvo conocimiento de que el juez lo estaba citando para determinado día, hora y diligencia. Y que la citación cumplía con los requisitos del artículo 32 constitucional y 173 del Código Procesal Penal. Entonces, es citado, pero no comparece y tampoco justifica su ausencia. Entonces, el Ministerio Público puede solicitarle al juez que declare su rebeldía por no haber atendido la citación. Pero es necesario que el juez establezca que en efecto él sí tuvo conocimiento de la citación. Porque puede ocurrir que fue citado y la citación se le entregó a una tercera persona que la recibió en el lugar señalado y que no se la haya entregado al citado. Por ende, él no se enteró. En ese caso, pues obviamente él no podría declararse su rebeldía porque jamás se enteró de que había sido citado. Ana y Susana. Disculpe una consulta. La otra vez me acuerdo que usted dijo que la primera citación debería ser de forma personal y las demás, pues ya no. Entonces, en esta, como está diciendo que probablemente fue recibida por una tercera, Ajá. Mire, todas te las debe de recibir personalmente. bueno, no necesariamente. Lo importante es que, porque imagínense que a la hora de que sea citado no esté, y que digamos, dejen la citación en su residencia y que la reciba la esposa, un hijo, qué sé yo quién, y entonces y que no se la entreguen a él. Entonces él nunca se enteró de que fue citado. Entonces él puede justificar diciendo, mire, en efecto, sí, se recibió la citación y la recibió en mi casa una persona, pero no me informó, no me la dio, por lo tanto yo no me enteré que estaba citado. Si él justifica y acredita eso, pues el juez no. Entonces, por un lado. Por otro lado, de acuerdo al artículo 173 del Código Procesal Penal, dice, cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público, el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Las citaciones y notificaciones deben ser realizadas por el personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cite o pretenda notificar. Luego vienen los requisitos de la citación. Y en la misma citación se le hace ver al citado que si no comparece va a ser conducido, dice el segundo párrafo. Al mismo tiempo se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado
por las cosas que se causaren, las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente, y que en caso de impedimento deberá comunicarlo por cualquier vía quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. Realmente, yo la verdad no recuerdo que haya dicho yo que y si fue así, pues posiblemente fue un lapsus, que la primera citación tenía que ser personal, ¿ya? No, la notificación se le hace a la persona en el lugar que señaló. Porque imagínense que cuando llegue la persona que lo va a citar no esté y nunca está, nunca se le va a poder notificar o citar, en este caso citar. Y tiene que dejar la citación a la persona que lo reciba. Por lo tanto, entonces lo importante es que la persona citada se entere de que ha sido citada. Porque si no, entonces prácticamente si, como le decía, si dejan la citación en su residencia, lo recibe la esposa, pero la esposa por olvido, por alguna razón, no le notificó, no le entregó la citación, él no se va a enterar, ¿ya? Entonces, pues no podría en un momento dado ser declarado rebelde porque él no se enteró de la situación. Pero si se le entregaron a él personalmente, o bien la tercera persona que lo recibió se lo entregó y él no compareció ni justificó el motivo de su incomparecencia, entonces ahí sí procede digamos, la rebeldía. No necesariamente tiene que ser notificado en forma personal. Lo ideal es que sea en forma personal, para que directamente él se entere de la situación. Pero también eso genera un problema, porque si la persona citada nunca es sabida o encontrada ni en su trabajo, ni en el lugar donde él señaló, pues entonces nunca podría ser citada, porque nunca va a ser habido en su casa o en su trabajo, por lo tanto no se le podría notificar. Además, cuando una persona, un juez o un tribunal cita a la persona en la citación, la persona que lo hace, que generalmente es la Policía Nacional, la Policía Nacional informa al juez o al Ministerio Público, al fiscal o al juez que citó, a qué hora entregó la citación, en qué dirección la entregó y quién la recibió. Y el que la recibió, pues firma la citación, es decir, firma de recibido. Y si no firma, se niega por X y razón, el agente de la policía tiene que razonar e indicar que se negó a firmar, para que todo quede establecido, que en efecto sí fue entregada la citación a quien se le entregó. No sé si eso aclara la duda. Anay. Sí, gracias. Bien, entonces volviendo al caso de la rebeldía, el segundo supuesto que habla el artículo 79 dice que se fugare del establecimiento o lugar en donde estuviera detenido. Si el sindicado está privado de su libertad y aprovechando cualquier situación se fuga del centro donde se encuentra privado de libertad, pues también ahí el Ministerio Público puede solicitar que se declare rebelde al sindicado. El tercer supuesto dice, rehuyere la orden de aprehensión emitida en su contra. Imaginémonos que la persona, el sindicado se entera que ya el juez emitió una orden de aprehensión en su contra y se va del país al interior, a un departamento con el fin de evitar su aprehensión. En esos casos también se puede requerir la rebeldía del sindicato. Y luego dice el otro supuesto, dice, o se ausentare del lugar asignado para residir sin licencia del tribunal.
Digamos, por eso es importante que cuando uno, por ejemplo, cuando el sindicado, el juez recibe la primera declaración del sindicado, como vamos a ver en un momentito, le solicita, entre otra información o datos, el lugar de residencia y donde pueda ser citado y notificado. Y él proporciona la dirección de su residencia, trabajo o cualquier otro lugar. Si en el desarrollo del proceso él cambia de dirección, residencia, de trabajo, etcétera, pero no informa, no notifica al tribunal, pues imaginémonos que pueda ser citado al lugar que él señaló, pero ya no lo encuentran porque ya no reside ahí. Pero él no informó al tribunal o al juez que él se había cambiado de residencia o de trabajo y que ahora reside o trabaja en otra dirección. También por esa razón se puede pedir la rebeldía del sindicado. Por eso es importante que toda persona que está inmersa o involucrada en un proceso penal, si cambia de residencia o cambia de trabajo o de lugar que él señaló para ser citado o notificado, lo haga del conocimiento del tribunal y del Ministerio Público. Esas circunstancias son las que provocan que se solicite la rebeldía de una persona. Pero además de declarar la rebeldía de la persona, en este caso procesado o sindicado, esta institución jurídico-procesal tiene efectos. Y los efectos lo establece el artículo 80 del Código Procesal Penal. Que si alguien me pudiera dar lectura, por favor, tal vez María José. Los puedo leer yo si gusta, licenciado. Por favor, Aide. Ok, artículo 80. Efectos de la rebeldía. La declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio. En los demás, el procedimiento se paralizará solo con respecto al rebelde, reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuera indispensable conservar y continuará para los otros imputados presentes. La declaración de la rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiere sido concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas provocadas. Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará según su estado respecto de este procesado. Gracias, Aile. Bien, si se decreta la rebeldía contra el sindicado, pues de conformidad al artículo 80, no se suspende el procedimiento preparatorio, es decir, la primera fase del proceso, la investigación. La investigación continúa. ¿Ya? Luego también se dice, digamos, sí se paraliza el proceso contra el declarado rebelde, porque no puede continuar ese proceso si él no está presente dentro del proceso. Pero si hay otros procesados o coprocesados, pues el proceso continúa contra los demás procesados, no así contra el declarado rebelde. Pero además también se dice que si él estaba gozando de libertad porque se le otorgó una medida sustitutiva porque el delito lo permitía, pues se le revoca esa libertad y ya no podrá gozar de esa libertad por haber infringido, digamos, aspectos relevantes del proceso penal. Y además de que se le revoca la libertad de que gozaba, también se le puede, está obligado al pago de gastos que provocó esa rebeldía, las famosas costas procesales. En ese sentido, entonces, esos efectos son los que se generan como consecuencia de haberse declarado la rebeldía del procesado. ¿Alguna duda en relación a esto? Sí, licenciado, yo tengo una duda en el segundo párrafo. Cuando habla de en los demás, ¿estamos hablando en las demás fases del proceso o
cómo? Es que no le entendí bien eso. Dice, bueno, leamos todo el artículo para entenderlo. Dice, la declaración de rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio, es decir, no se interrumpe ni se detiene la investigación que está haciendo el Ministerio Público. En los demás, el procedimiento se paralizará solo respecto al rebelde. Es decir, en las demás situaciones o circunstancias del proceso, el proceso solo va a suspenderse temporalmente en contra del sujeto, en este caso el imputado que fue declarado rebelde. ¿Ya? Y dice, reservándose las actuaciones. Es decir, en cuanto a él, al que fue declarado rebelde, pues las actuaciones tendrán una reserva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él no está dentro del proceso para que pueda desarrollar su derecho de defensa. Sin embargo, la ley hace dice, efectos, instrumentos o piezas de comisión que fueran indispensables conservar y continuará contra los otros imputados. Es decir, todo lo que se relacione con el sindicado que fue declarado rebelde, pues como dice la ley, se reserva, dice, reservándose las actuaciones, ya en cuanto a él. Pero si hay otros imputados dentro del proceso, el proceso continúa contra los demás. Ya, si hay 3 sindicados, 4 con el declarado rebelde, pues con el declarado rebelde el proceso temporalmente se suspende en cuanto a las actuaciones que se relacionen con él. Sin embargo, las actuaciones y demás efectos o instrumentos que se relacionen con los demás procesados, pues el proceso penal continúa. No sé si eso aclara la pregunta. Sí, Lick, muchas gracias. Bien, entonces eso es en cuanto a lo que es los supuestos por los cuales se puede declarar la rebeldía y los efectos que tiene la rebeldía. Ahora bien, ya pasamos a lo que es la declaración del sindicato. A partir del artículo 81 al 91, ya, digamos, se regula esta diligencia judicial. Aquí imaginémonos que el sindicado ya fue aprehendido, ya fue detenido y fue puesto a disposición del juez en plazo de las 6 horas, como dice la Constitución, y no 24 horas, como muchos pusieron en el examen, sino que las 24 horas son para escuchar al sindicado, no ponerlo a disposición del juez. Para poner a disposición del juez, según la Constitución, son 6 horas. Y el juez debe recibir la primera declaración dentro del plazo de 24 horas. Imaginémonos entonces que fue detenido, fue puesto a disposición del juez dentro de las 6 horas y el juez dentro de las 24 horas debe recibir la declaración del sindicado. Bueno, primero, pues podemos determinar, de acuerdo a la presentación, qué es la declaración o en qué consiste la declaración del sindicado. La primera definición dice que es la manifestación oral, libre y espontánea que el sindicado hace ante el juez que conoce el proceso instruido en su contra, de los hechos punibles que le imputa el Ministerio Público. Es decir, que el imputado va a declarar, ¿ya? Recordemos que él tiene el derecho como garantía constitucional y procesal de declarar o no declarar. Es una decisión ya del sindicado de declarar o no declarar. Si no declara, pues sabemos que eso no perjudica su situación jurídica, sino que es un medio de defensa. Y pues esa declaración, si él declara, decide o toma la decisión, él y su abogado defensor de declarar, pues que esa declaración sea sin presiones, sin coacciones, sin amenazas, sino que sea libre y espontánea de manera verbal. Y él se va a pronunciar
o va a declarar en relación al hecho delictivo o a los hechos punibles que el Ministerio Público le está atribuyendo, le está señalando. Sobre eso va a girar su derecho de defensa. También se dice que es una diligencia judicial. ¿Por qué es una diligencia judicial? Sencillamente porque la misma se desarrolla ante un juez, ante un órgano jurisdiccional competente. Y la finalidad de esta diligencia judicial, pues, es que el imputado se pronuncie, se manifieste respecto a los hechos delictivos que le atribuye el Ministerio Público. Así de simple podemos indicar que es o consiste la declaración del sindicado. En el artículo 81 se inicia todo ese procedimiento, es decir, todo lo relativo a cómo digamos, los requisitos, las formalidades, todo el diligenciamiento de esa diligencia judicial de primera declaración. Alexia Gabriela, ¿nos puede hacer favor de leer el artículo 81 del Código Procesal Penal? Sí, artículo 81, advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o estén bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Gracias, Alexia. Bien, o sea, la primera manifestación o pronunciamiento del juez ya en esa audiencia oral, que es una audiencia bilateral, que vamos a explicar más adelante. Y es una audiencia bilateral porque concurren todas las partes. Sindicado, su abogado defensor, Ministerio Público, juez, querellante si hay, partes civiles si hay, etc. En esa audiencia, entonces, el juez le tiene que señalar, advertir o indicar al procesado no solo la importancia de esa diligencia judicial, sino debe explicarle, como dice la ley, con palabras sencillas, claras, a efecto que él comprenda y entienda cuál es el objeto de esa primera declaración. Y también el juez le indica la forma en que se va a realizar o desarrollar esa diligencia, qué función tiene el Ministerio Público, qué función tiene el abogado defensor, qué función tiene él como juez, qué función tiene el querellante, si existe, y en el proceso si ha sido admitido como tal, etcétera, etcétera. Entonces, y también le dice, le indica que puede, digamos, informarle sobre sus derechos, ¿no? Y sobre todo el derecho de asistirse de un abogado de su confianza y que tiene el derecho de declarar o abstenerse de declarar. Ya no va a perjudicarlo. Y además de eso, pues el sindicado tiene que manifestar si entiende, comprende lo que el juez le ha manifestado. Posteriormente, el juez le solicita información en cuanto a sus datos personales, lo que dice el artículo: nombre, estado civil, nacionalidad, nombre cónyuge, personas que dependan de él, etcétera, etcétera. De manera que él comprenda de manera muy práctica y sencilla lo que va a acontecer en esa diligencia. No obstante que ya antes, pues por lo general así pasa, que parte de la función del abogado defensor es informarle a su patrocinado cómo debe, digamos, desenvolverse en esa audiencia, si va a declarar o no. Si declara, pues que escuche bien, que lo haga de manera
tranquila, serena, clara, precisa, etcétera. Y si va a ser sometido a un interrogatorio, pues si no entiende las preguntas, que pida que se las repitan, si tiene dudas, etcétera, ¿va? Eso pues es parte de la función del abogado antes de la primera declaración, para que él esté debidamente sabido o enterado de qué va a ocurrir en esa audiencia. No obstante que además el juez también le debe hacer esas advertencias que regula el artículo 81. Ya el artículo 82 ya se refiere propiamente al desarrollo, al diligenciamiento de la primera declaración. Y en el artículo 82, numeral primero, y tal vez Azucena Mayer pues, pudiera apoyar con la lectura del artículo 82, numeral 1. Sí, con mucho gusto ahorita. Gracias. Clic solo el Numeral 1, nada más. 82, numeral 1. Solo el 1 que lo vamos a explicar, porque todos los incisos no nos va a dar tiempo. Y entonces y ese tema no lo vamos a concluir hoy, sino hasta el jueves, pero avancemos lo más que podamos. Ok. A mí me parece el artículo 82, desarrollo. Se comentará por invitada al sindicado a dar su nombre, apellido, sobrenombre o apodo. No. ¿No es así? ¿Qué artículo está leyendo? ¿Se lo leo, Yoli? Por favor. Artículo 82. Número 1. El juez concederá Desde la el palabra. inicio, por favor. Desde el inicio. Artículo 82. Desarrollo. La audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente. Número 1. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Gracias. Bien, la audiencia entonces, luego de la advertencia, se prosigue con el desarrollo. Y de acuerdo al numeral 1 del artículo 82, el juez le otorga o le concede la palabra al fiscal o al representante del Ministerio Público para que intime los hechos al sindicado. ¿Alguien me puede decir qué es la intimación de los hechos? Lick se le relata al sujeto acusado los hechos que corresponde a su captura. Hechos delictivos. ¿Sí? Sería una forma más personalizada donde se le imputa al procesado cuáles fueron sus participaciones en el hecho criminal. También. La descripción de cada uno de los hechos que tal vez haya vulnerable. Silvia Regina dice se le indican los cargos en su contra. Sí, en efecto, como decían ustedes y como Lilia dice, pues todos los hechos que se le incriminan o hechos, dependiendo si es uno o varios delitos. En efecto, la imputación o la intimación de los hechos no es más que la sindicación, el señalamiento del hecho punible que el Ministerio Público le atribuye al sindicado. Pensemos que está siendo sindicado por el Ministerio Público el denunciante por el delito de homicidio. Bueno, entonces el Ministerio Público, el juez, imaginemos que estamos en una audiencia y yo soy el juez y le digo, pues le manifiesto al Ministerio Público. Tiene la palabra el agente fiscal del Ministerio Público para que proceda a intimar los hechos al sindicato. Imaginemos que yo soy el fiscal. Bueno, muchas gracias, señor juez. En mi calidad de agente fiscal del Ministerio Público en el ejercicio de la persecución penal y acción penal en la libre de acción pública,
Esta institución que represento procede a intimar los hechos delictivos al imputado siguiente. Que usted, Juan Pérez López, el día 5 de enero de 2023, aproximadamente a las 20 horas con 15 minutos, en la 18 calle Quinta Avenida, esquina de la zona 1 de esta ciudad, sin motivo alguno, accionó un arma de fuego tipo pistola marca Colt calibre 38 especial, cacha color negro, disparando en contra de la humanidad de la señora Virginia Urlán Estrada, impactándole un disparo o un proyectil en el abdomen y otro en la pierna derecha, provocándole inmediatamente la muerte, dándose posteriormente a la fuga a bordo de una motocicleta sin placas de circulación color negro que conducía un sujeto aún no identificado. Calificándose su conducta dentro o encuadrándose su conducta dentro del delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal. Asimismo, su conducta se subsume en la calidad de autor de conformidad al artículo 35 y 36 del Código Penal. Digamos, ese es un hecho, esa es una imputación de un hecho, que es por homicidio, puede ser por robo, secuestro, etcétera. Lo importante en la imputación de un hecho es que se cumpla con los requisitos que establece el numeral 1 del artículo 82. Dice, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Al decir que el día 5 de enero del año 2023, pues estamos señalando el tiempo. ¿Ya? Usted, sin motivo alguno, con un arma de fuego tipo pistola, calibre 38 especial, marca Colt, etcétera, estamos señalando el modo y al decir dónde se realizó, estamos señalando el lugar. ¿Ya? Tiempo, modo y lugar. Calificación jurídica provisional. Bueno, si yo estoy imputándole al sindicado que le dio muerte a una persona, pues tengo que indicar que esa conducta delictiva se subsume o encuadra en el delito de homicidio, regulado en el artículo 123 del Código Penal, que regula o dice que quien le diere muerte a una persona, etcétera, será sancionado con prisión de tantos años, como dice el artículo. Y además dice disposiciones legales aplicables, ¿ya? Es decir, hacer referencia a todos los artículos, por ejemplo, 123, 75, 36 y otros que se tengan relación con la imputación que estamos haciendo. Digamos, el artículo 82, el 80 del Código Procesal Penal, el 47, 40 del, etcétera, todos los artículos que tengan relación. Y además dice la ley, descripción de los elementos de convicción. Entonces, luego de que hacemos decimos que es un homicidio regulado en el artículo 123, que su conducta es de autor de acuerdo al Código Penal y que la intimación del hecho se fundamenta en los medios de investigación siguientes. Declaración del señor A, B y C que se encontraban en la escena del crimen y que presenciaron que el hoy sindicado fue la persona que le dio muerte a la víctima. Informe médico forense de fecha tal emitido por el médico forense que acredita la causa de la muerte que fue por arma de fuego. La certificación de defunción que acredita que la víctima ya se encuentra fallecida legalmente y asentada en partida número tal, folio tal, del libro tal, del Registro Nacional de las Personas, etcétera, etcétera. Peritaje balístico del perito en balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, etcétera, etcétera. ¿Ya? Para que al momento de decidir si el juez, si le decreta prisión preventiva, falta de mérito o medida sustitutiva, por supuesto, este caso es homicidio, no permite medida sustitutiva, tendrá que dictar prisión preventiva. Pero en la primera declaración el Ministerio Público, aparte de argumentar, tiene que presentar esos medios de investigación para que al final después decida la situación jurídica, cómo resolver la situación jurídica del imputado. Entonces, la intimación del hecho es sencillamente eso. Lo que decían ustedes, hacerle ver los cargos o los hechos que el Ministerio Público está incriminándole
al sindicado por el delito que sea o por los delitos. Si son varios, pues por supuesto la intimación debe ser de forma independiente, técnica, jurídicamente. Así debería ser. Entonces, y pues cumplir con todos esos elementos o circunstancias que regula el artículo 81, perdón, el artículo 82, numeral primero. Y pues luego pues ya viene lo siguiente, que dice el segundo numeral, luego de que el fiscal hace la intimación del hecho o de los hechos, pues ya el juez continúa dirigiendo la audiencia, seguidamente le da la palabra al sindicado y dice, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Entonces el juez en esa audiencia le dice al sindicado, entendió, comprendió los hechos que el Ministerio Público le señala o le indica o sencillamente decirle, entendió o entiende o comprende usted el delito que el Ministerio Público le está imputando o señalando o atribuyendo, etcétera. Lo más sencillo para que él entienda. Bueno, él dirá, sí, entendí, comprendí. Bien, ¿desea declarar o no? No, si él dice, no, me abstengo de declarar, pues bueno, sencillamente no declara. En la práctica y en la realidad, en la mayor parte de casos, el sindicado se abstiene de declarar. Y pues por estrategia, por decisión de su abogado defensor, por, digamos, temor, por nerviosismo, por cualquier circunstancia, pero más que todo para que no sea sometido a un interrogatorio por parte del fiscal y del creyente, abogado del creyente, si existiera. Entonces, se da pues esa opción, si él quiere declarar, declarará, si no declara, pues sencillamente eso no lo va a perjudicar en ningún momento. Luego el numeral tercero dice, si él declara, dice, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Si declara, pues la consecuencia es que va a ser interrogado por el fiscal y por el defensor. Ya, eso podría, digamos, originar la declaración si él decide declarar. Si no declara, pues sencillamente se continúa con la diligencia hasta concluirla, como vamos a ver más adelante en los siguientes numerales. Obviamente no vamos a concluir con los siguientes numerales porque de una u otra manera hay que explicarlos y ejemplificar en algunos casos. Entonces dejamos hasta aquí la clase de hoy en el numeral 3 del artículo 82 para continuar el día jueves con los demás numerales.